Bienvenidos a un nuevo programa de Haz que suceda, el programa en donde estaremos hablando de distintas habilidades y conocimientos que deben de tener los líderes para ser efectivos en sus proyectos. Esto incluye los temas empresariales, los temas personales y demás. Para el caso de hoy, vamos a estar continuando lo que eran las habilidades de ventas. Y más en particular vamos a ver lo que son las objeciones. Las objeciones se presentan más que todo cuando uno está haciendo un planteamiento. Entonces, uno como líder tiene que exponer su visión, tiene que hablar acerca de las metas que quiere lograr. Y a esa visión se unen las personas, pero muchos de ellos van a tener objeciones, van a tener distintas situaciones o dudas que van a hacer que aunque quiera participar, no se decida del todo por participar. O, por ejemplo, en la contratación de personal, muchas veces las personas contrastan un trabajo con otro o cuestiones em, que se van a presentar cuando uno está poniendo en marcha su proyecto y necesita la participación de otros, las ventas o las compras en procesos de negociación y demás, se van a encontrar con objeciones. Y por ello es bien importante que nosotros tengamos en mente cómo se producen y qué podemos hacer para contrarrestarlas. Vaya, si un proyecto de empresa de este líder es una venta de artículos, también se van a presentar las objeciones, así que también va a ser importante que sepa cómo responder a las objeciones de los clientes que desean comprar. Pero de una manera más general, en liderazgo es respecto a las propuestas de los proyectos que esté realizando el líder. Vamos a ver entonces en particular lo que son las objeciones y cómo responderlas. Entonces, vamos a entender cómo se originan las objeciones y vienen siendo por dudas o temores de las personas. Y se deben de solucionar con información, que es la base de las decisiones, y las certezas, que es lo que contrarresta las dudas o los temores. Si nosotros le tratamos de dar certeza sin información, lo que va a hacer sentir es que por eso lo que se necesita es un complemento. Y la información en sí misma no le genera certezas, por lo que nosotros tenemos que complementar con una frase o con una información o con una vivencia, cosas que permitan em, que la persona tenga una nueva estructura mental o estructura de pensamiento respecto a la situación a la que está objetando. Siempre las objeciones son casi como una respuesta inmediata, donde el comprador o la persona que está planteándose para un proyecto busca una salida de tal manera que si tiene un temor, lo se protege con un argumento que puede ser falso o puede ser real. Entonces, vienen más que todo por las sensaciones, las emociones de duda, de miedo o la pérdida de dinero, pérdida del tiempo, pérdida de libertad, pérdida de sus situaciones en particular. Entonces, em, esas sensaciones son las que tienen, le hacen plantear un argumento. Y nosotros debemos de reconocer si es un argumento real o es un argumento falso. En general, uno no le va a tirar directamente si el interesado puso una objeción, nosotros no le vamos a contrarrestar directamente con una propuesta que le haga oposición, sino que vamos a alinearnos de tal manera que podamos redirigirlo. Entonces, las objeciones cuando se presentan y son una argumentación falsa, normalmente no tienen sustento. Y tampoco es que vamos a presionar para que se compre. Si la persona no quiere comprar, no, pero sí podemos reorientarlo a tal manera que decida mejor. Pero cuando es una objeción verdadera, ya es una situación que sí se presenta y viene siendo un impedimento, aunque la persona quiera comprar o participar en el proyecto. Entonces, ¿qué va a suceder cuando es una situación real? Va a
aceptar las alternativas, ya sea con una propuesta diferente, ya sea condiciones mejores o añadidas, o puede también esperar a que a que esa situación problemática se solucione para luego participar. Entonces ya hay una contrapropuesta que la persona está a favor. Solamente tiene que superar esa situación por la que está objetando y luego de eso participa. Entonces, nosotros debemos de ser personas que lo lleven a la solución, que lo lleven a tomar las decisiones, presentándole propuestas, pero debemos de reconocer eso, cuando son verdaderas o cuando son falsas. Entonces, una objeción falsa, normalmente vienen y ponen otra objeción después, una tras otra, otra tras otra. Y resulta en que lo que está haciendo es protegiéndose. Si nosotros no resolvemos esa duda, ese miedo, entonces no va a dejar de poner objeciones hasta que se canse o se quiera ir. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Nosotros con la respuesta que vamos a dar, vamos a buscar generar confianza. La confianza se va a crear por medio de los planteamientos que nosotros hacemos. Esto debe de ser con situaciones reales y con en base a la objeción que la persona está poniendo. Así que vamos a hablar de un planteamiento general. Normalmente hay otros expositores de venta que van a decir existe este tipo de objeción y les listan unas 6 tipos de objeciones y le dicen esta se resuelve con esta respuesta, pero básicamente es inducirle la mente hacia una alternativa. Nosotros vamos a algo más base, más inicial, más hacia las sensaciones de la persona y vamos a resolver ese miedo que puede ser con las propuestas que se presentan en en los cursos de venta, o puede ser con algo que nosotros podamos identificar en ese momento. Entonces, lo primero que necesitamos es que la persona sienta que aceptamos esa objeción. ¿Por qué? Si nosotros nos oponemos a la objeción, entonces se va a cerrar, va a sentir que lo estamos tratando de convencer, va a buscar otra argumentación, mientras que si nosotros se lo validamos, le estamos dando la razón, la persona baja sus defensas y ella además siente que estamos con él. Es decir, si yo me opongo, vengo a ser alguien a quien hay que convencer, pero si yo se lo valido, vengo a ser alguien que está de acuerdo con él. Y entonces, básicamente nos alineamos con su situación, con su sentir, con su argumentación, y luego de eso nosotros podemos hacer un leve esfuerzo para redirigirlo. Ya vamos a ir viendo cómo. Pero en particular, el hecho de poder empatizar ayuda a que haya un refuerzo en la parte de la relación con el cliente o con el participante, de tal manera que se sienta que somos de un mismo equipo. Y vamos a buscar soluciones junto con él. Vamos a apoyarle, vamos a hacerle de bien, no forzarlo, no contrariarlo, sino que eh, puede confiar, puede sentir que lo entendemos. Ahora, validar no significa darle la razón. Poner un ejemplo extremo, un día caluroso, la persona dice, tengo frío, nosotros no vamos a decir, ay, es cierto, hace frío, sino que entiendo que te creo que tienes frío. Puede ser que tenga una calentura fría o que acaba de salir del agua. Es su situación particular. Nosotros entendemos que la persona pase por eso. Tenemos con experiencias previas, tenemos la comprensión de la situación o demás, pero no necesariamente nosotros estamos viviendo o considerando que es correcto eso o que es cierto, sino que lo entendemos y lo validamos que esa persona es lo que considera. Entonces, entiendo que
está sintiendo frío. Entiendo que cree que es muy caro. Entiendo que no es el producto 100% adecuado para lo que busca. Entiendo que no puede participar en este proyecto porque su horario laboral le absorbe la mayor parte de su tiempo. Entonces, em, hacemos eso de empatizar sin necesariamente decir que nosotros estamos en la misma situación. O sea, no vivimos exactamente lo mismo, pero sí lo comprendemos. Bueno, luego de eso podemos utilizar una estrategia en la cual nosotros damos un ejemplo. Un ejemplo de situaciones similares que tengan que ver con la objeción que está poniendo, para que la persona añada esa información de ese ejemplo como una experiencia, como una vivencia. Esa es una de las más formas, con los ejemplos, con las historias o vivencias, es una de las formas en que mejor se recuerda, en la que mejor se integra la información. Si nosotros empezamos a decir listas de datos, listas de características, todo eso puede ser irrelevante o intrascendente para la persona y no lo integra a su vida. Le puede significar para bien o para mal, o no le puede significar nada. En este caso, las ejemplos, las propuestas, las historias, las podemos tornar para bien, para mal o sin significar nada, pero nosotros la utilizamos para reorientar el sentir del cliente. Entonces, en el caso de que nosotros querramos decir una experiencia positiva, ¿qué es lo que logra las experiencias, las historias positivas? Es como que dice, la mentalidad negativa que tenía el comprador va a haber una alternativa positiva de tal manera que va a presentar menos oposición. Aparte de eso, vaya, si él pensaba que significaba pérdida, va a poder ver cómo puede significar ganancia, en qué casos eso va a ser ventajoso, que va a conocer historias de otras personas a las cuales les resultó bien y no era cierta su duda, su miedo. Entonces, sin nosotros decirle su miedo es falso, infundado, es incorrecto, le podemos decir una historia y ahora esa persona puede apegarse a esa historia. Generalmente, si no hay una experiencia previa, entonces pueden adaptar muy fácilmente la situación. Si hay una experiencia negativa previa, la persona entra en un contraste, en una comparativa. Pero ahí es donde viene el poder de las historias negativas. Nosotros podemos empatizar más y podemos convencerle por medio de una historia negativa. ¿Cómo? Si él pone una objeción en la cual nos plantea un problema, nosotros le decimos, comprendo tal situación, si es cierto que eso puede ser un problema, y le decimos, una vez un cliente pasó por una situación negativa así, sucedió que tal cosa o estuvo en relación con tal empresa y en esa empresa sucedió eso. Pero ahí es donde venimos y ponemos un contraste. Nos diferenciamos. Nosotros sabemos de esa situación y la prevenimos. O tenemos tal protocolo, tal sistema, tal mecanismo, tal producto que evita que eso pase. Por ejemplo, garantías. Alguien dice, no, yo no creo que sea un producto de buena calidad. Comprendo que parezca que pueda ser que no ser de la calidad esperada. Y conozco una persona que compró un producto tal que se le arruinó rápidamente y como no tenía la opción de disponer de una garantía, perdió su dinero y ni siquiera lo pudo usar más de 2 veces. Entonces nosotros le decimos, pero nosotros damos garantía de tal manera que usted puede tener la certeza de que no va a perder. Y aún sea que quiera que le repongamos el producto o le reponemos el dinero. Vaya, por poner un ejemplo. Entonces la historia negativa la podemos complementar con una diferenciación. Nosotros no caemos en ese problema, nosotros somos diferentes o le tenemos una solución o le puedo presentar una
alternativa, le presento un seguro, le presento em, beneficios que la persona pueda considerar que le favorecen de tal manera que ya no sea tan importante la objeción que plantea. Como digo, hay que adaptarlo a cada uno de los casos. Y las historias o situaciones neutras nos ayudan con distintos propósitos. Principalmente, una historia neutra es una que no tiene una conclusión positiva como de ganancia o no tiene una situación negativa como de pérdida, sino que simplemente es una historia. Una historia que sucedió, mis mejores clientes tienen esa duda y han comprado y les ha resultado bien, sin decir específicamente eh, en qué le fue bien o en qué le fue mal. Eso podría ser una historia neutra. O poner un planteamiento de un caso que pueda ser un poquito divertido, un caso que me ha sorprendido, algo que se destaque. ¿Por qué? Porque eso hace que la persona despeje, se distraiga, no se enfoque en su pensamiento negativo, sino que le estamos sacando de las ideas negativas hacia una postura neutra. Y nosotros dentro de la postura neutra podemos continuar luego haciendo la oferta de ventas. Entonces, la postura neutra nos puede servir para, tanto la negativa como la neutra nos puede servir para empatizar. Y en el caso específico de la estructura neutra, lo que nos va a ayudar es a que la persona tenga opciones de criterio, alternativas, sin estarle induciendo hacia esto es bueno, esto es malo, sino que considere nuevas situaciones, considere si la situación planteada aplica para él o no, etcétera. Luego de eso, vamos a complementar con una salida. Si nosotros nos detenemos hasta la historia, la persona puede aceptarla o puede que no. Si no acepta, nosotros ocupamos eh, reforzar la parte de la empatía y la parte de las historias. Pero si la persona ya está con duda respecto a su objeción, ya está con aceptación de de los planteamientos que nosotros le hicimos, o ya está viendo alternativas, vamos a complementar con una salida. Esta salida puede ser planteando una decisión. Nosotros le decimos, entonces, en este caso, la mejor decisión va a ser que pueda adquirir el producto junto con la garantía y le permita tener la certeza tal. Ahí nosotros le estamos diciendo la mejor decisión o una posible decisión o usted puede decidir por tal cosa o cualquier cosa que nos induzca a una decisión. Ahora, ¿qué pasa? Esta es un poquito más insistente, pujante o agresiva, que podríamos decir. Y esa puede presentar un poco de oposición de la persona. Si no está totalmente convencido, entonces puede sentir que lo están forzando a decidir. Sí funciona, pero la persona puede estar un poco inconforme y no es totalmente práctico. Entonces, hasta que nosotros sepamos que la persona está realmente convencida, nosotros podemos orientarle hacia una decisión. Luego la alternativa es una propuesta. Una propuesta es decirle de una manera más abierta que puede decir por tal situación. Es decir, em, aquí si a usted le parece, puede considerar la alternativa de incluir un seguro o de añadir esta garantía o de comprar este otro producto que corresponde a lo que usted está deseando y que le tiene la característica necesaria. Puede ser más caro, puede ser más barato, pero se le hace una propuesta, una pregunta que la persona puede o no aceptar, mientras que en este se es una declaración, una afirmación respecto a la decisión es esta, lo correcto es esto. Ok. Y aquí diferenciamos la pregunta de la propuesta en el sentido de que una pregunta es
validar qué está pensando, validar si le va a resultar, preguntar su opinión, ver, ya, en este caso, ¿qué le parecería a usted? Ya es una todavía más abierta. Esta es bien directa, esta es sin presión, pero le hace considerar y esto lo hace tomar sus ideas internas, su propio pensamiento, un autoconvencimiento, sin inducirle, sin dirigirle. Entonces, eso ayuda a, a que la persona tome la decisión por sí misma y se sienta segura a lo largo del tiempo de que tomó la decisión correcta. También a no hacer presión. Entonces, ante personas que son más decididas, más, digamos, un poco más extrovertidas y que puedan ser un poco más activos, es mejor poderles hacer una pregunta. Y personas más indecisas, personas más reflexivas o cuestiones así, mejor hacerle una propuesta o plantearle una sugerencia de decisión. Entonces, aquí estaríamos terminando el programa de hoy para lo que es entender las objeciones y hacer una argumentación que le permita reorientar al comprador hacia decidirse. Entonces, sí sugeriría que se puedan ver capacitaciones de ventas en donde se detallan más los tipos de objeciones y posibles respuestas, comportamiento del comprador. Ahorita nos estamos yendo a platicar acerca de las características base y también es una estructura base que se debe adaptar a cada uno de los proyectos que tengan. Y bueno, aquí estaríamos finalizando lo que es el programa de hoy de Haz que suceda. Vamos a ver. Sí, esto lo vamos a ver en un próximo programa. Así que muchas gracias por su interés y su asistencia.